Hola, mi nombre es Carlos y bienvenido a Casio Académico Ecuador. El día de hoy vamos a tener nuestra clase número 8 y vamos a trabajar con el modo 3D Graph. En este modo yo voy a poder hacer gráficos en tres dimensiones, rectas, planos, cilindros, esferas. Podré ver rotaciones en los ejes, podré ver rotación alrededor de los ejes X o alrededor de los ejes y vamos a trabajar con eso el día de hoy. Entonces vamos a ir a nuestra calculadora. Recordemos que el menú de 3D Graph está aquí, es la letra L, 3D Graph, y esta es la pantalla principal. ¿Qué vamos a hacer en esta pantalla principal? Pues lo primero que tendríamos que hacer es nuestra configuración inicial, entender cómo funciona esto. El modo 3D Graph tiene tres modos diferentes. Yo puedo configurar hasta tres gráficos en tres dimensiones, ¿sí? Simplemente tengo que recorrer por ellos. El azul será el primer gráfico, el rojo y el verde serán el segundo y el tercero respectivamente. Puedo tener hasta tres gráficos con configuraciones diferentes. En la primera puedo tener una línea, en la segunda puedo tener una recta y en el último puedo tener una esfera. Lo que sí pasa es que si necesito uno adicional tendré que borrar uno de los anteriores. Es decir, puedo tener tres configuraciones de tres gráficos diferentes. Eh, los botones aquí abajo me permiten seleccionar, es el F1, eso es cuando tengo más de más de una expresión ingresada, tengo que seleccionar cuál es la que voy a presentar. El segundo es el botón de Delete, obviamente para borrar el gráfico. El tipo, que es para configurar qué tipo de gráfico voy a hacer. Y 3D geométrico es cuando quiero insertar un gráfico para poder ver un fondo y sobre el fondo mi gráfico en tres dimensiones. Y obviamente el botón de dibujar. Vamos a ir primero con el botón de tipo, que es en el que voy a configurar qué tipo de gráfico en tres dimensiones voy a hacer. Si yo presiono F3 me salen una serie de configuraciones ya como plantillas, ¿no? Tenemos líneas, planos, esferas, cilindros, conos, que son los cinco tipos de gráficos que yo puedo hacer. Adicionalmente tengo z igual, que es cuando yo tengo una expresión ya distinta, donde tengo z igual a unas sumas o restas de x y de y, puedo escribir la expresión directamente o cuando tengo una función parametrizada. Yo puedo tener una esfera parametrizada, un cilindro parametrizado, donde x, y y z están en términos de una nueva variable t. En ese caso, pues ingreso de esa manera. Y el menú de Rotate, el menú de rotar, que es el menú en el que yo voy a rotar una expresión en x y en y alrededor del eje x o alrededor del eje y. Entonces vamos a ver, primero pues con template. Cuando yo pongo template me aparecen las plantillas. Si pongo z me da para escribir la expresión de tipo z igual. Si pongo parametrizar me sale para escribir la función parametrizada para x, para y y para z. Y si pongo rotate me pregunta cómo quiero rotar. Por el momento vamos a ir a template y vamos a ir recorriendo cada uno de ellos. Primero, cómo se dibujan líneas. Bueno, para dibujar líneas lo que debo hacer es seleccionar el- la plantilla, el template line con Excel y me sale. Aquí abajo veo que hay diferentes formas de dibujar. Lo primero que veo es arriba la expresión. Si se dan cuenta en la expresión, es una expresión de tipo x menos x sub 0 sobre a igual a y menos y sub 0 sobre b igual a z menos z sub 0 sobre b. Entonces aquí yo tengo x sub 0, y sub 0 y z sub 0, que son las coordenadas del punto, un punto que pertenezca a la recta, y luego tengo a, b y c, que son un poco los vectores directores, lo que dan la dirección de la recta, ¿no? Si yo tengo esos parámetros, los ingreso aquí. Yo puedo poner 2, 3, 1 y en los valores de b menos 1, 2 y menos 3. Si yo hago eso y presiono siempre Set, puedo ir a dibujar y tengo dibujada mi recta en un plano tridimensional. Si nos damos cuenta, lo dibujo como una caja donde tengo mi eje X, mi eje Y y mi eje Z, todos de menos 10 a 10, por lo tanto en proporción, ¿no? Eh, si yo regreso y vuelvo a elegir una línea para el gráfico 1, yo puedo cambiar y ya no escribirlo en esta expresión, que son las tres ecuaciones igualadas para x, para y y para z, sino que puedo ponerlo en forma vectorial. Inmediatamente arriba cambia que r vector, o sea, la recta vector es igual al vector inicial más t por el vector de dirección. En este caso estaría trabajando con el vector director. Este x, y, z también sería un punto, por ejemplo 2, 3, menos 1, y en cambio aquí tendría las coordenadas del vector director. Si hago eso, dibujo y tengo mi recta, ¿no?
Una tercera forma de ingresar una recta es, nuevamente en el template line, punto y vector. En este caso voy a dar un punto por donde pasa y la dirección del vector, que es similar al vector de aquí, ¿no? Luego tengo entre dos puntos. También puedo hacer una línea entre dos puntos. No tengo que calcular el vector director, no tengo que hacer nada de eso, convertirlo en unitario ni nada por el estilo. Simplemente me basta con poner las coordenadas de los dos puntos. Un punto que pase por 3, 2, 1. Perdón, una recta que pase por 3, 2, 1 y que pase por el origen. Si pongo Enter, pues dibujo y tengo una recta que pasa por el origen. En este caso el origen no es el origen de los ejes, porque recuerden que está presentado como un cubo, ¿no? Los ejes paralelos, más bien. Y tengo mi recta, ¿no? Ahora, al gráfico yo lo puedo mover. Si me muevo a la derecha, hago una rotación hacia la derecha. Si me muevo hacia arriba, el gráfico rota hacia arriba. Si me muevo hacia abajo, el gráfico rota hacia abajo, etc. Entonces, de esta manera yo puedo dibujar una recta. Vamos a ir con el siguiente tipo de gráfico. Me voy a mover al gráfico 2 y nos vamos a ver cómo dibujar, bueno, ya hemos visto rectas y líneas, perdón. Vamos a ver cómo dibujar planos. ¿Ok? Cómo dibujar planos. ¿Ok? Entonces voy a elegir tipo, voy a irme a tipo plano, al template de plano, y aquí voy a poner, esta es la ecuación de una recta. Tengo diferentes maneras, la ecuación general de la recta, la ecuación de la recta en términos de dos vectores, o tres puntos, perdón, no la de la recta, de la ecuación del plano, ¿sí? La ecuación del plano también con un punto y dos vectores que pertenezcan al plano, ¿sí? Y si les doy tres puntos, me puede calcular un plano. Entonces vamos viendo cada uno de ellos. Aquí lo que pongo son los coeficientes de A, de B, de C y el término independiente de 2, 3, menos 4, 5, por ejemplo, y puedo dibujar. Ahora, lo he dejado así para que vean algo. Me está dibujando el plano. Vamos a tratar de rotarlo para que se vea el plano. Y como no le pedí que no lo haga, también me está dibujando la recta. Si se dan cuenta, ahí está la recta que atraviesa el plano. Incluso en Gsolve yo puedo calcular la intersección. Y aquí me dice el punto de intersección entre la recta y el plano. ¿Sí? Puedo intersectar figuras. ¿Ok? Eh, si yo no quisiera que muestre la línea, lo que debo hacer es subir a la parte de línea y exactamente que es como hacemos en el modo gráfico, pues deselecciono, quito la selección de la línea para que ya solo me dibuje el plano. Entonces aquí tengo mi plano, este es el plano, aquí lo podemos rotar, lo podemos ver de mejor manera, el plano que da a partir de esa expresión. Ahora me voy a ir al plano y voy a ingresarlo de otra manera. Voy a coger y voy a poner vectores ahora. Voy a darle una coordenada inicial y voy a darle dos vectores que pertenezcan al plano y con esos vectores me va a calcular el plano. Mire que pongo dibujar e inmediatamente me dibuja el plano, ¿no? ¿Sí? Lo vemos aquí. Está mi plano dibujado. Puedo salir y ver el último tipo de plano que existe, que es cuando yo le doy tres puntos. Esto me parece una herramienta interesante porque muchos ejercicios consisten o consistían en calcular el plano que contiene tres puntos y había que hacer dos vectores, entre dos puntos un vector, entre dos puntos otro vector, hacer el producto cruz entre ellos y hacer una matriz y todo lo demás. Bueno, pues ese proceso ya no es necesario porque la calculadora puede mostrarme el plano directamente, ¿no? No la ecuación, sino el plano directamente. Entonces ya puedo hacer intersecciones entre planos y cosas por el estilo. Vamos a ver cómo se ve una intersección entre planos. Voy a escoger el gráfico 3. En el gráfico 3 voy a ingresar un plano. Uno sencillo. Y aquí yo tengo mis dos planos, si se dan cuenta. Ahí están los dos planos. Voy a ver cómo sacar el Gsolve, la intersección. Y miren, la intersección me la da parametrizada, pero es una recta. Me dice cómo esta recta, aquí lo que habría que hacer, el ejercicio que habría que hacer es despejar la t para tener la ecuación general de la recta, que es la intersección de estos dos planos, lo cual es bastante interesante de calcular. Eh, Vamos a avanzar a lo siguiente, vamos a ver cómo se grafican esferas. Le voy a salir, para no tener problema voy a borrar esta fórmula, voy a borrar esta fórmula de aquí también.
Y voy a irme a la primera, también la voy a borrar. Voy a borrar todo y voy a elegir ahora el tipo. Me voy a ir a esfera. Tenemos una esfera. Me da dos maneras de dibujar la esfera. A, B, C, que serían el centro, como quien dice, y R el radio, si es que yo tengo mi esfera parametrizada, perdón, factorizada. Ahí tenemos mi esfera, la puedo dibujar. Tengo la esfera, ¿verdad? Sí, la misma visión, aunque se nota si se ve de arriba o de abajo por la concentración de las líneas. Em, pero también puedo elegir una esfera expandida, en donde tengo x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, ax, by, cz más d. O sea, yo puedo aquí poner coeficientes, pero que no me salga un error, porque puedo calcular que el radio no existe y aquí está la esfera, ¿no? Es decir, de dos maneras puedo ingresar la esfera. Vamos a avanzar con cilindros. ¿Cómo se dibuja un cilindro? Voy a hacerlo abajo. Voy a elegir tipo, voy a bajar hasta que vea cilindro. Y en cilindro lo que tengo, aquí solo hay una manera de ingresar a un cilindro, es cuál es el radio. Entonces el radio del cilindro que sea 5, cuál es el valor de z mínimo y el z máximo. Como es un cilindro paralelo a z, quiero saber desde dónde hasta dónde sube. Entonces estaríamos hablando de que, por ejemplo, sería 0 a 5. ¿Y cuál es el valor central? Vamos a poner 1, 1. Entonces dibujamos. Ahí tenemos nuestro cilindro de 0 a 5. Miren que al ser de 0 a 5, está justo a la mitad del eje Y. Miren que aquí está, perdón, Z. Este es el eje Z. Como está entre menos 10 y 10, justo a la mitad sería 0. Está de 0 a 5, ¿sí? Correctamente. Y si lo veo totalmente acostado, veo exactamente una circunferencia, ¿no? Una circunferencia en X y en Y. Si nos damos cuenta, eh, como está de menos 10 a 10, de menos 10 a 10, el 0 estaría por aquí. Esto está ubicado más o menos en 1.1. Eh, Podría recorrer puntos de la esfera, si se dan cuenta. Podría recorrer puntos de la esfera. Podría ir a un punto específicamente y analizar un punto específico en el que yo quisiera ver algo, ¿no? Lo que quiero ver es, también podría, así están, si están dibujados los ejes, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué pasa si dibujo, bueno, la esfera está muy pequeña, la esfera de arriba, por eso no se alcanza a ver. Lo que voy a hacer es irme a la esfera y voy a cambiar. Voy a poner una esfera más grande para que un poco se intersecte con el otro. Voy a ponerla en factorizada, más fácil. La voy a poner en el centro, pero con radio de 10 para que recorra todo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la esfera y el cilindro dibujadas simultáneamente. Si no vemos, ahí está la esfera. En este caso la esfera está conteniendo el cilindro. No sé si lo alcanzan a ver. Voy a bajarle un poco. Voy a ponerle 5 nomás a la esfera. Me voy a editar esto. Voy a ponerle radio 5. Ahora sí debe haber claramente los dos dibujos. Si lo damos, sí, ahí está. Si nos damos cuenta, ahí está la esfera. ¿Sí ven? La esfera que va de menos 5 a 5. El cilindro que va en 5. Y podemos ver intersecciones. Bueno, en este caso la intersección requiere múltiples líneas y planos, por lo tanto no me muestra. Es decir, que en esto voy a poder calcular intersecciones que sean de tipo líneas o de tipo planos. Entonces no se puede calcular, ¿no? ¿Ok? Y para finalizar por el día de hoy vamos a ver cómo dibujar un cono. ¿Cómo se dibuja un cono? Vamos a ir a F3. Voy a quitar la selección de los dos primeros y voy a dibujar un cono. Tipo, voy a elegir en el template, voy a bajar hasta cono. En este caso voy a poner el radio. Voy a tener que poner el valor de X y el valor de y el valor del centro. Vamos a poner 3 y 3 y dibujo. Aquí tenemos nuestro cono, efectivamente, ¿no? Si yo trazara una línea, sí, una línea, intersectar el cono, sí podría calcular el punto de intersección.
Y para finalizar, voy a mostrar cómo se dibuja cuando se tiene z. Por ejemplo, aquí podría poner z igual a 3, que sería un plano. Tenemos el plano. Podría poner z igual a x más 1, que sería una recta. A ver, tipo z, podría poner, por ejemplo, x más 1 aquí. Por si acaso, en el momento que yo empiezo a escribir, me aparece aquí la opción para poner la x y puedo dibujar. Entonces aquí tengo mi plano, z igual a x más 3. Miren que si vemos XY, el plano XY, tenemos por allí X igual a 3, ¿no? Ahí está, X más 3, para que tengan una referencia, ¿no? Y para finalizar, eh, vamos a ver lo de rotación. Cuando yo elijo rotación, me aparece rotación alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Si yo pongo rotación alrededor del eje Y, puedo escribir una expresión, siempre la variable X de aquí, por si acaso, y pongo, por ejemplo, X más 1. Lo que voy a hacer aquí es coger la recta X más 1 y rotarla alrededor del eje Y. Si yo doy a clic a dibujar, me va a aparecer un cono, ¿verdad? Un cono con dos lados, uno para cada sector, dependiendo de la cuadrícula en la que esté viendo, ¿no? También podría rotar, por ejemplo, algo un poco más interesante, por ejemplo, x al cuadrado. Entonces aquí lo que tendría es la función cuadrática rotada alrededor del eje Y. Si nos damos cuenta, pues tenemos aquí un paraboloide, ¿no? Entonces puedo mostrarlo, puedo rotarlo, puedo ver, puedo hablar de sus intersecciones y aquí pues, se generan debates interesantes con los estudiantes cuando uno hace cortes a estos ejes. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Les debo la clase y el video de la programación de Python y eso se los voy a hacer llegar durante el fin de semana. Así que bueno, nos vemos el día lunes. Nos comunicamos por el grupo y estamos conversando. Que pasen buen fin de semana. Cuídense.